¿Sientes el llamado de Dios en tu vida? ¿Sientes un impulso en tu espíritu de que Dios quiere encomendarte un propósito en estos últimos días? Entonces, necesitas ver este video. Dios está levantando un ejército en estos últimos días que usará para cumplir sus propósitos y avanzar su reino. Este ejército está compuesto por hombres y mujeres que han sido seleccionados y escogidos por Dios para un propósito mayor y que han sido entrenados para encajar en la gran obra que les espera. Así como todo ejército necesita soldados entrenados, este ejército tiene algunas pruebas que deben superar antes de ser enlistados como miembros del ejército del tiempo final. Si estás viendo este video, felicidades, porque Dios te está invitando a unirte a este ejército y ser parte de sus vasos para el tiempo del fin. Este llamado es más alto que solo ser un creyente o estar salvo. Antes de continuar, si aún no has presionado el botón de suscribirse, por favor hazlo ahora. A lo largo de las Escrituras, hombres y mujeres que Dios usó pasaron por ciertas pruebas y tribulaciones que los moldearon, fortalecieron, podaron y cambiaron su perspectiva sobre Dios, la vida y las personas, haciéndolos aptos para su asignación. Ahora es tu turno. Hoy hablaremos sobre 4 pruebas principales y te daré tiempo para reflexionar sobre tu vida y aprender cómo unirte a este ejército si notas que alguna de estas pruebas falta en tu vida. Ahora, ¿cuáles son estas pruebas? Prueba número 1. La prueba del desinterés y la negación de uno mismo. Esta prueba es la primera que todo creyente debe pasar antes de ser contado entre el ejército de Dios. Esta prueba es fundamental porque te permite pasar por las demás pruebas sin dificultad. Si aún no has superado el obstáculo de esta prueba, las otras pruebas serán difíciles. Parecerán más una carga que algo que haces por responsabilidad y entendimiento. Esta prueba trata sobre tu capacidad para dejar de lado tus deseos, ambiciones y otras cosas que van en contra de Dios, sus planes para tu vida y tu disposición para sacrificar todo lo que tienes y lo que eres por Dios. Es tener la capacidad de negarte a ti mismo ciertas cosas solo para que la voluntad de Dios se establezca en tu vida y a través de ti. Es un alto costo. Siempre requerirá que entregues tu vida para que otros se realicen. Requiere que entregues tu vida para Dios y los propósitos de Dios. Requiere que te niegues a ti mismo cuando tus intereses entran en conflicto con los propósitos de Dios. Muchos creyentes negarán a Dios 100 veces si es necesario. No les gusta renunciar a algo que desean para que la voluntad de Dios se exprese en su vida y a su alrededor. Prefieren su comodidad, facilidad y felicidad al plan y la voluntad de Dios. A menudo, cuando Dios quiere usarte, porque no has estado cerca de Él, tus deseos son diferentes a los suyos. Las cosas que te gustan siempre están en contraste con lo que Él gusta, y se requerirá compromiso con la negación de uno mismo, y una muerte diaria para conformarse a su imagen y hacer su voluntad. Sin esta negación de uno mismo, no puedes ser un vaso apto para su reino. Antes de que Dios pueda usarte, debes pasar la prueba del desinterés. Muchas personas que dicen ser cristianas están buscando solo su propio bien. Solo desean fama, hacerse un nombre y volverse ricos y populares. Incluso tratan de usar a Dios para acumular riquezas para ellos mismos. Son egoístas, egocéntricos y tranquilos respecto al reino de Dios. Si notas este carácter, no te estoy condenando. Solo quiero que sepas que no es la actitud correcta. Por eso la Biblia habla de Jesús en Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, nuestro modelo a seguir, no vino para ser servido, no vino para ser un maestro y señorear sobre la gente. Jesús no vino a mandar a la gente, Él solo vino a servir a los demás. Jesucristo vino a la tierra para proporcionar salvación a otras personas. No vino a salvarse a sí mismo, sino a la gente. Eso es desinterés. Imagina a Jesús, el Hijo de Dios en el cielo y en perfecta unión y comunión con Dios. Era adorado, reverenciado y adornado en el cielo. Es Dios y no necesita ninguna validación. Sin embargo, por amor a la humanidad y para redimirnos, Cristo vino a morir en la cruz.
Esa fue la forma más alta de sacrificio. La Biblia dice que la única razón por la que Cristo murió por nosotros fue porque nos amó. Nos amó incluso cuando no podíamos amarlo de vuelta. Te ha provisto, protegido y guiado antes de que fueras salvo. Eso es desinterés. Cristo nunca fue egoísta. Este es el tipo de mente que debe tener toda persona enlistada como parte del ejército del tiempo del fin. Filipenses 2:4 dice que cada uno de ustedes debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Es negación de uno mismo velar por los intereses de los demás, pero es la única forma en que realmente mostramos que somos parte del ejército del tiempo del fin. Recuerda, el amor es la naturaleza de Dios, y el amor exige sacrificio. No puede haber amor sin sacrificio. La prueba de que amas algo o a alguien no es la cantidad de veces que dices esas palabras, sino las acciones que muestras con tu desinterés. Debes ser desinteresado al relacionarte con Dios y debes tener negación de uno mismo al relacionarte con los hombres. La Biblia dice que no puedes odiar a los hombres que puedes ver y luego afirmar que amas a Dios, a quien no puedes ver. La prueba de que amas a Dios es que amas a las personas. La evidencia de que eres desinteresado con Dios es que eres desinteresado con las personas. No siempre es fácil. La gente se burlará de ti, te pisoteará, te abusará e incluso se aprovechará de ti. Algunos incluso te odiarán más, pero recuerda que las mismas personas por las que Jesucristo vino a morir fueron las mismas que lo golpearon y lo sacrificaron. Él podría haberse enfadado porque no lo reconocieron como su Salvador, pero Él estaba más allá de eso. Estaba más preocupado por salvarlos y servirles que por su comportamiento hacia Él. Este es el corazón de cualquier persona que Dios usará en estos últimos días. Las personas te malinterpretarán. Las personas te dirán palabras hirientes. Las personas te harán sentir como un tonto. Las personas tratarán de rebajarte. Pero cuando eres desinteresado, no los verás por lo que hacen, sino por lo que pueden llegar a ser. Esto también afecta a tus recursos. Una de las formas en que Dios entrena a las personas para ser desinteresadas es instruyéndoles a hacer ciertos sacrificios que les costarán. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, no porque quisiera usar al niño como ofrenda quemada, sino porque quería ver si Abraham podía negarse a sí mismo por amor a Dios. Dios siempre pedirá tu Isaac para ver la condición de tu corazón. Muchas personas pueden afirmar que aman a Dios, pero nunca sabes quién realmente lo ama hasta que hay una prueba. Una prueba examinará el deseo de tu corazón y te revelará a ti mismo. Cuando Dios coloca una demanda sobre tu salario, ¿te rebelas o te rindes? Lo que haces es un reflejo claro del estado de tu corazón. Quiero que busques en tu corazón profundamente y examines si realmente eres desinteresado, al igual que Jesús. Esto no significa rebajarte y confiar en personas que constantemente te harán daño. Pero, ¿eres más una persona dispuesta a servir a otros o quieres dominar sobre la gente? El servicio no significa esclavitud. Significa que te esfuerzas por el bienestar y la conveniencia de otros, no solo la tuya. Algunos están satisfechos una vez que han comido, incluso si los que están a su alrededor no tienen nada que comer. Viven en un mundo que solo habla de ellos. Estas personas no pueden ser usadas por Dios en los últimos días. Una de las maneras en que puedes trabajar para ser más desinteresado es comenzar a asumir pequeñas responsabilidades por las personas. Da a otros. Cuando tienes algo, piensa en otra persona que también pueda beneficiarse de lo que tienes. Puede que tengas algo pequeño que aún así se pueda compartir con alguien más para que tenga algo que comer. Tal vez recibiste un regalo en efectivo de $1,000 estadounidenses. Puede que no sea suficiente para cubrir tus necesidades, pero darle a alguien $100 puede resolver un problema significativo en tu vida. Recuerda que el objetivo principal es cultivar la mentalidad de desinterés. A veces, haz un esfuerzo adicional por otras personas. Más allá de lo que te pidieron, da un paso extra y haz algo por ellos. A veces, puedes tomar la iniciativa de hacer algo por alguien. Solo asegúrate de que no seas el único en tu radar. Piensa en las personas. Tu situación actual es la oración de otra persona. Nunca debes olvidar eso. Mientras esperas mejores días,
Debes aprender a agradecer a Dios por el hoy y ayudar a quienes te rodean. Cuando muestras esta actitud y te esfuerzas por pasar esta prueba, Dios te inscribe como una de las personas que puede usar en estos últimos días. Entrega tu vida a Dios. Haz lo que Él te pida y sé desinteresado al relacionarte con las personas. Piensa más en la gente. Ayuda a otras personas. Háblales para bien. Ora por ellos. Busca maneras de mejorar la vida de quienes te rodean. Además de que estarán agradecidos, Dios también te recompensará, porque no hay nada bueno que hagas por otra persona que Dios olvide. Esta es la primera prueba que debes pasar para ser usado por Dios en los últimos días. Prueba número 2. La prueba de la fe y una mentalidad superior. La segunda prueba que debes pasar es la prueba de la fe. La fe es la capacidad de mantenerte firme y confiar en Dios sin importar por lo que estés pasando o la situación actual y el trauma que puedas estar experimentando. Cuando tienes la fortaleza para mantenerte firme en Dios, creyendo en su palabra y la integridad de su nombre, has pasado una prueba crucial para ser usado por Dios en estos últimos días. No olvides que el objetivo principal de estas pruebas no es atacarte, sino cambiar tu perspectiva, infundir fortaleza en ti y profundizar tus convicciones sobre Dios. El objetivo es hacerte un creyente firme que no pueda desvanecerse o doblarse ante la persecución, las pruebas y las tentaciones. Estas pruebas son permitidas por Dios para hacer tu piel resistente a las flechas del enemigo. Te hacen un creyente inquebrantable e inamovible. Muchos creyentes tienen fe en Dios solo cuando las cosas van bien. Cuando las cosas pasan de buenas a malas y de malas a feas, tienden a tambalear en la fe y comienzan a dudar de las promesas que Dios les ha hablado. Empiezan a creer en los signos físicos y las circunstancias que los rodean y descuidan las palabras que Dios les ha hablado en secreto y en el pasado. Estos creyentes nunca podrán soportar el calor de los días venideros. Estudiemos a los jóvenes hebreos, por ejemplo. Los jóvenes hebreos son una representación bíblica de la fe y el sacrificio. Después de ser confrontados, dijeron que no tenían cuidado en responder al rey. No intentaban agradarlo ni obedecerlo. Dijeron que sabían que Dios los libraría del fuego, pero estarían dispuestos a entrar si Dios no lo hacía. No intentaron suavizar sus palabras ni evitar que el rey se enojara. Dijeron lo que harían y no tenían miedo de las consecuencias de sus acciones. Estaban dispuestos a morir. El rey ordenó que se aumentara el calor del horno. El fuego era tan caliente que los soldados que los arrojaron al horno murieron por el intenso calor que emitía. Pero tan pronto como entraron, apareció un cuarto hombre. Estos hombres tenían una fe completa en Dios. Esto es lo que significa tener fe en Dios. Significa creer en Dios, sin otra opción para la liberación. Sabían que nadie podía rescatarlos. Estaban en una tierra extraña y se opusieron a las leyes de la tierra. Lo que les correspondía era el juicio, pero estaban dispuestos a pasar por eso. Este fue el único error que cometió el padre de la fe, Abraham. Después de que Dios le dio la promesa de un hijo, tuvo que esperar 25 años por la promesa, y se mantuvo firme hasta que Sara hizo la sugerencia. Cedió a la sugerencia y dieron a luz a Ismael, quien no siguió el plan original de Dios. Ismael causó muchos problemas en la casa de Abraham porque se desvió de su fe. Dios quiere que seamos personas que puedan decir cosas como Job: aunque él me mate, en él confiaré. Job fue un hombre de fe, aunque la Biblia no le otorgue ese título. Sabemos que califica porque entendemos la definición de fe. Job lo perdió todo en un día y no maldijo a Dios. No culpó a Dios. Más bien le dijo a Dios en Job 1:21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la verdadera definición de la fe. Es la capacidad de mantenerse firme en Dios sin importar las circunstancias actuales. Puedes orar por situaciones que no son agradables para ti. La Biblia dice que debes hacer conocer todas tus peticiones a Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios no responde a tu petición cuando lo esperas? ¿Te enfadas? ¿Te vuelves resentido y deprimido? ¿Dejas de orar, de ir a la iglesia y cancelas el diezmo?
Algunos creyentes intentan amenazar a Dios. Le hacen declaraciones a Dios, diciéndole que dejarán de servirle si no hace algo en particular. Eso muestra su nivel de fe. La fe no es solo creer en Dios para milagros y recibirlos. La fe es una creencia total, convicción, devoción a Dios, confianza inquebrantable y compromiso con Dios y Él. Este es el tipo de fe que realmente mueve montañas. Este es el tipo de fe que Dios honra. Este tipo de fe no puede desvanecerse debido a las circunstancias. Permanece firme. Resiste la prueba del tiempo. Permanece firme. Debes tener esta confianza total en Dios para ser usado por Él en estos últimos días. Otro aspecto de la fe que debes tener para ser usado por Dios es una mentalidad superior y una creencia en lo que Dios te dice. Cualquiera que no pueda ver la visión que Dios quiere que vea, retrasará el proceso que Dios intenta llevarlo a través. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que lo haría padre de muchas naciones, Abraham no podía entenderlo. Dios le dijo que lo haría prosperar en una tierra que no era suya, y apenas podía comprenderlo. Abraham debió haber hecho una mueca cuando Dios lo llamó padre de muchas naciones, porque ni siquiera tenía un hijo en ese entonces. ¿De dónde vendrían las naciones? Tenía todas las razones para dudar, pero Dios no podía caminar con la duda, así que Dios lo sacó de noche y le dijo que contara las estrellas en el cielo. Abraham intentó contar y perdió la cuenta, pero Dios le dijo, así será tu descendencia. Abraham no creyó completamente en Dios. Otro día, Dios le dijo que contara la arena, y cuando vio lo imposible que era contarla, Dios le dijo, así será tu descendencia. Le tomó tiempo a Abraham, pero la Biblia registra en Romanos 4 que Abraham finalmente creyó en Dios, y eso le fue contado como justicia. Debes tener suficiente fe para creer en las cosas que Dios ha dicho sobre ti, y no dudar de ellas. Si no crees en Dios y permaneces en la duda, estarás luchando contra tu propio progreso debido a la incredulidad. Esta es una de las razones por las que Dios no puede usar a ciertas personas. Es por su mentalidad. Tienen la mentalidad de un fracasado. No creen que algo bueno pueda salir de ellos. Según lo que la Biblia dice sobre ti, esa no es tu identidad. La Biblia dice que eres la luz del mundo, la sal de la tierra, la alegría de muchas generaciones. ¿Por qué eliges negar lo que Dios ha dicho sobre ti y elegir una creencia limitante? Muchas personas no creen en las cosas que Dios les ha mostrado. No tienen fe para creer que Dios puede hacer grandes cosas a través de ellos. La Biblia dice en Proverbios 23:7, como un hombre piensa en su corazón, así es él. La forma en que piensas en tu corazón sobre ti mismo y sobre lo que Dios puede hacer a través de ti, puede limitar la capacidad y el propósito de Dios en toda tu vida. La Biblia registra que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra debido a la incredulidad. No creían en Él. No puedes obligar a la gente a creer en ti, pero al menos debes creer en ti mismo. Debes guardar lo que Dios ha dicho sobre ti como algo preciado en tu corazón. No creas nada más que lo que Dios ha dicho sobre ti. Las visiones que tienes de noche, los sueños que ves cuando duermes, las profecías que has oído sobre ti, debes creerlas. Cuando el ángel se apareció a Gedeón, tuvo que cambiar su creencia sobre sí mismo. Gedeón pensaba que era el menor de la tribu en Israel. Se sentía como un don nadie, pero el ángel dijo, «Oh, valiente guerrero». Estaba tratando de despertar su conciencia a algo más significativo, porque todo lo que Dios te muestra sigue siendo una mentira hasta que puedas creer que naciste para hacer algo grandioso. Debes primero creer antes de poder trabajar de manera correspondiente hacia ello. Moisés se llamó a sí mismo tartamudo. Dios lo llamó liberador. Jeremías le dijo a Dios que era un niño y lo llamó profeta a las naciones. Siempre tendrás una creencia y una noción equivocada sobre ti mismo. Pero al creer lo que la palabra de Dios dice sobre ti y guardarlo firmemente en tu corazón, y al elegir creer lo que la palabra de Dios también dice, te hará ver posibilidades en situaciones desesperadas y también te hará creer que Dios puede hacer lo que quiere hacer a través de ti, porque Él es ilimitado. Tu debilidad no limita a Dios. Él es soberano. Parte de la prueba de la fe es tener la capacidad de creer todo lo que Dios dice que hará a través de ti.
debes equiparte también para pasar esta prueba de fe en todo lo que Dios ha hablado sobre ti, porque sin fe no puedes caminar con Dios, y mucho menos ser usado por Dios. ¿Ves las pruebas que debes pasar si Dios quiere usarte? A menudo deseamos ser usados, pero esquivamos estas pruebas. Sigue viendo mientras descubres más pruebas que Dios requiere de ti. Prueba número 3. La prueba de la obediencia. Sé que hemos hablado de algunas pruebas necesarias que debes pasar para ser usado por Dios en estos últimos días, pero no podemos enfatizar demasiado la prueba de la obediencia. La obediencia es el ingrediente número 1 que necesitas para caminar con Dios. Sin obediencia, Dios no puede trabajar contigo, y no te elegirá como parte de aquellos que puede usar en estos últimos días. Estudia la degradación del hombre desde el jardín del Edén. La causa inicial de todo pecado fue la desobediencia. Dios instruyó al hombre, y él desobedeció y rompió el pacto. Esta desobediencia fue una sola acción, pero su efecto dominó, causó que la esclavitud, el pecado y la muerte reinaran en toda la creación. Adán probablemente era ignorante de lo que significaba ser desobediente, pero tan pronto como transgredió la instrucción de Dios, dejó su estado original y comenzó a empeorar. El tema de la obediencia es uno con el que muchos creyentes luchan debido a lo que implica. Cuando se trata de obediencia, no necesitas una explicación de Dios, solo necesitas elegir obedecer por fe. Por eso hablamos de fe antes de la obediencia. Quiero que supongas que eres un padre con un hijo de 2 años. Ves al niño jugando con un cuchillo y le dices al niño que deje el objeto afilado, y el niño se niega a escuchar hasta que se corta con él. ¿Cómo te sentirías? Probablemente sentirías dolor por el niño, pero las repercusiones que el niño está pasando son porque eligió no obedecer. Intentaste prevenir ese resultado, pero el niño se negó a obedecer. Incluso si intentaras explicarle por qué no debería jugar con un cuchillo, lo entendería completamente a esa edad. Numberless, dices muchas cosas a tus hijos y les das varias instrucciones sin explicar. Solo quieres que obedezcan. Esto es porque, hasta donde tú sabes, les estás diciendo lo que es mejor para ellos. Ellos son los principales beneficiarios cuando obedecen tus instrucciones. De la misma manera, cuando obedeces a Dios, es para tu beneficio, no para el de Dios. No le estás haciendo un favor a Dios. No estás ayudando a Dios. Estás ayudándote a ti mismo. Debes entender esto. Dios puede que no te obligue a nada, pero sus leyes en la Biblia y las instrucciones personales que te da son para tu bien, no para el de Él. La obediencia es tan importante para Dios que la exige de todos aquellos a quienes desea usar para grandes cosas. Puede que no entiendas muchas cosas y no necesitas entender la mayoría de ellas. Solo necesitas obedecer. Obedece con fe y obedece creyendo. Las cosas seguramente se harán más claras y mejores con el tiempo, pero por ahora debes aprender a caminar por fe. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, sin siquiera saber lo que Dios tenía en mente. Abraham no sabía que Dios había preparado un sustituto en el matorral. Pensaba que iba a sacrificar al niño y había decidido hacerlo en obediencia a Dios. Hay muchas cosas que la obediencia revela. Una de ellas es la sumisión. Solo obedeces a alguien a quien te sometes. Los siervos no tienen otra opción más que obedecer a sus amos. Eres redimido como hijo pero enviado como siervo, así que tienes la responsabilidad de obedecer a tu maestro. En Juan 15:15, Jesús dice: «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer». Él comenzó a llamarlos amigos para construir una relación con ellos. La Biblia registra que Cristo nos compró a un precio. Si fuimos comprados, debemos ser sumisos a aquel que nos compró y pagó el precio con su sangre. Le costó a Dios la muerte de su Hijo unigénito poder redimir a la humanidad. Pero Dios no exigirá cumplimiento forzoso. Le dio al hombre voluntad para que el hombre sea como Él. Le dio al hombre la capacidad de razonar, crear, pensar, observar y examinar para que el hombre sea como Él. Pero debemos aprender cuándo dejar de lado el poder de elección que nos dio y seguir en obediencia a su voluntad.
Cuando compras un dispositivo, o algo como una guitarra, un coche, un teléfono, un bolígrafo o una silla, ¿alguna vez el dispositivo se queja y te impide usarlo cuando quieres usarlo? Supón que tomas la guitarra y tocas las cuerdas. Por supuesto, hará el sonido requerido. La guitarra se somete a ti porque la compraste. Un bolígrafo siempre funcionará cuando lo necesites, siempre que tenga tinta. Un bolígrafo nunca te negará acceso porque no quiere ser usado. Dios no solo te compró, Él te creó. Él es tu dueño de dos maneras, pero no te obligará. Él podría obligarte a obedecer, porque sabe lo que puede salir mal si eliges desobedecer. Pero si te niegas a ceder a Él, no te forzará. No está en su naturaleza forzar a las personas contra su voluntad. Cuando un hombre obedece a alguien, es una prueba de que se somete a esa persona. Cuando Dios quiere probar si te sometes a Él, te pedirá que hagas algo que no planeabas hacer, y luego observará cómo respondes. Si Él es realmente tu Señor, y te sometes a Él, lo probarás por lo bien que le obedeces, incluso sin entender lo que está diciendo. La obediencia también es un signo de confianza, especialmente cuando no entiendes. No puedes convencer a Dios de que confías en Él, pero puedes obedecerlo incluso en la oscuridad. José es un ejemplo típico de alguien que expresó una confianza absoluta en Dios. Estaba comprometido con María como su esposa, y justo antes de casarse, descubrió que estaba embarazada de un bebé. Debió sentirse avergonzado y deshonrado. Tenía todas las razones para sentirse traicionado, pero decidió apartarla en secreto. No quería deshonrarla públicamente, y después de su decisión, un ángel se le apareció esa noche y le dijo que regresara con su esposa. El ángel le dijo que ella llevaba un hijo legítimo y que no debía dejarla. José decidió obedecer, incluso si no entendía completamente lo que significaba. Decidió confiar en Dios, que había hablado a través del ángel. Eso mostró una gran fe en Dios. Esta es una de las pruebas que debes pasar antes de poder ser usado por Dios, porque hay momentos en que te enfrentarás a situaciones que pueden ser manejadas por tu sabiduría y la sabiduría de Dios. Dios puede pedirte que hagas algo impopular, porque su sabiduría siempre es diferente a la de los hombres. Es posible que no puedas obedecerle si no has aprendido a obedecerle durante el entrenamiento, y esto causará muchas calamidades, incluso para aquellos a quienes eventualmente liderarás. Imagina si Moisés no hubiera aprendido a obedecer a Dios. Cuando estaban frente al Mar Rojo, y los egipcios cargaban hacia ellos para llevarlos cautivos, y Dios le dijo que extendiera su vara hacia el mar, si no hubiera obedecido, ¿qué habría pasado? Todos serían tomados cautivos. La obediencia de un hombre puede traer libertad a muchas personas, y la desobediencia de un hombre puede causar dolor. La Biblia dice en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cuando obedeces a Dios, trasciende a ti. No es solo para tu beneficio, sino para el beneficio de los que te rodean. Cuando eliges desobedecer a Dios, también afecta a todos los que te rodean. Puedes aprender de la vida de Adán. Cada ser humano nace maldito debido a su desobediencia. La pregunta es, ¿cuál es la implicación de tu desobediencia? Cada acción tiene consecuencias y repercusiones. Por eso la Biblia aconseja que elijas la vida. Cuando eliges la vida, todos los que te rodean vivirán. Quiero que tomes unos minutos para reflexionar cuidadosamente sobre tu vida. Mira cuando Dios te dijo específicamente que hicieras algo y desobedeciste. Dios podría haberte pedido algo y puede que hayas elegido no obedecer. Quiero que te arrepientas y retomes tus pasos. Quiero que decidas obedecer a Dios siempre. No debes preocuparte cuando obedeces a Dios. Él es infinito. Su sabiduría ha sido probada y comprobada. Puedes ver su historial en la Biblia. Aquellos que lo siguieron y obedecieron nunca se arrepintieron. Él nunca cambia y no puede empezar contigo. Puedes confiar en Él. Comienza a obedecerle ahora en las áreas en las que has sido desobediente. Sin pasar esta prueba de obediencia total, Dios no puede usarte. Tendrá dudas de usarte porque puedes elegir hacer tu propia voluntad en cualquier momento. Todos tienen la tendencia a pecar,
Todos tienen la tendencia a caer. Un corazón entregado a obedecer a Dios y sus leyes es uno de los principales controles que nos mantienen seguros. Cuando este corazón falta en ti, te conviertes en una persona con el potencial de romper las leyes de Dios y causar estragos en el plan de Dios. Puede que pienses que has visto y oído todo lo que deberías, pero por favor, espera hasta el final. Esta última señal es tan importante como cada una de las otras que has escuchado, y sé que es algo en lo que debes trabajar, especialmente si falta en tu vida. Prueba número 4. La prueba de la humildad. La humildad es la última y más crucial prueba que debes pasar antes de que Dios pueda seleccionarte. Hay muchas ideas en torno a la humildad, pero explicaré lo que realmente significa la humildad y cómo puedes asegurarte de no caer en el orgullo. Una cosa que debes entender sobre el orgullo es que fue el primer pecado. El orgullo es el único pecado que hace que Dios luche contra un hombre. El orgullo es elevarte por encima de Dios y creer que no lo necesitas para nada. Solo un necio es orgulloso, y un necio es aquel que piensa que no hay Dios. Lucifer había estado sirviendo a Dios en el cielo y era uno de los arcángeles antes de que se encontrara orgullo en él. Quería exaltarse por encima de Dios y elevar su trono más alto que el de aquel que lo creó. No solo quería ser como Dios, quería que los ángeles lo adoraran como adoraban a Dios, y por eso fue expulsado a la tierra. El orgullo es una actitud terrible. La Biblia dice en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, porque recuerda al diablo cada vez que ve a una persona orgullosa. Pero, ¿qué significa ser orgulloso y qué significa ser humilde? Ser orgulloso significa declarar existencia y sostenibilidad fuera de Dios. Es creer que puedes hacer todo sin Dios. Es negarte a reconocer la contribución de Dios en tu vida. Ser orgulloso también significa elevarte a ti mismo y tus creencias por encima de Dios y de su palabra. El orgullo es diferente de la autoconfianza. Muchas personas los equiparan, pero son distintos. Para ser usado por Dios, debes tener una autoestima y una confianza saludables. Es lo que Dios le dijo a Josué después de que Moisés había muerto, y el liderazgo recayó en él en Josué 1:9. ¿No te he mandado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sin una autoestima saludable, no puedes hacer la obra de Dios. Te sentirás inútil. Tendrás creencias erróneas sobre ti mismo, esperando la validación de otros. Estas cosas ralentizarán tu avance. Debes construir tu confianza en Dios y en quien Él te ha hecho ser. Dios no hace basura, así que si te hizo algo bueno. El orgullo es diferente de la autoconfianza. La autoconfianza es creer en quién eres, creer que eres digno y valioso y que haces una contribución significativa al mundo. Es tener una autoestima saludable. Sin embargo, cuando cruzas ese límite, la autoestima saludable puede llevar al orgullo si no se cuida. La humildad no es baja autoestima. La humildad no es falta de confianza. La humildad no es cuando haces algo y te niegas a admitir que lo hiciste. Cuando un león actúa como una oveja, no es humildad. Es una falta de comprensión de la identidad. Desafortunadamente, muchos han mezclado estas cosas. Si el orgullo significa declarar independencia de Dios, la humildad significa reconocer a Dios en todo lo que haces. Ser humilde es estimar a Dios por encima de ti. Significa humillarte cuando te relacionas con Dios, no con los humanos. Nunca debes pensar que eres igual a Dios o que puedes vivir sin Él por tus resultados. Esto es lo que dice la Biblia en Salmos 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Esto muestra que los esfuerzos por sí solos no son el requisito para los resultados. Debe estar Dios, y reconocerlo significa que eres humilde y no orgulloso. Cuando Dios empieza a usarte, siempre habrá esta prueba final del orgullo. Las personas te respetan por lo que Dios está haciendo a través de ti. Tienes muchos recursos, incluso más que tus compañeros y mayores.
Tienes muchos programas, eres famoso, o ya estás alcanzando el éxito con el que alguna vez soñaste. ¿Te conviertes en alguien que no respeta a Dios? ¿O aún puedes arrodillarte y recordar al Dios que te ayudó cuando no eras nadie? Esta prueba final decidirá si Dios continuará elevándote o te derribará. La prueba de la humildad es significativa para determinar tu destino. Muchas personas han fallado esta prueba en su camino hacia el destino. Sus resultados se les subieron a la cabeza y se olvidaron de Dios. No tenían tiempo para Dios. Cuando dejas de orar, ya eres orgulloso porque crees que puedes hacer todo con tu propio poder. Cuando Jesús estaba en la tierra, nunca declaró independencia de su Padre. En cambio, mostró que siempre estaban unidos. Juan 5:30 dice, «No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Cuando te presentas ante los hombres, puedes esforzarte por parecer el mejor y tratar de mantener tu nombre en alto. Pero cuando te presentas ante Dios, olvida quién eres y hazle saber que sin Él no eres nada. Cuando te humillas ante Dios, Él promete levantarte. Santiago 4:10 dice, «Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará». Si te humillas ante Dios, Él te levantará. Te levantará porque has elegido ver que no eres nada sin Él. No hay nada de qué enorgullecerse. El apóstol Pablo dijo que incluso si quisiera gloriarse, solo se gloriaría en el Señor. Dios es quien te creó. Él te dio el cerebro que tienes. Él te dio tu cuerpo. Él te hace respirar. No ha permitido que el diablo te quite la vida. Está haciendo que tus planes salgan bien. El hecho de que Dios no se detenga a decirte todo lo que está haciendo por ti, no significa que no esté haciendo nada. Hay muchas cosas que Él hace por ti de las que no eres consciente. No necesitas estar al tanto de ellas. Él es Dios. No importa la altura que alcances, debes permanecer humilde. Si no permaneces humilde, Dios te bajará. Dios destruye el orgullo. Dios odia a los orgullosos. David lo llamó una de las abominaciones a los ojos de Dios. Debes recordar que a los ojos de Dios no eres más que polvo que pasará. Eres como una flor que brilla ahora y se desvanece en el siguiente momento. Pretender ser alguien ante los ojos de Dios es arrogancia patrocinada por la ignorancia. Debes aprender a mantenerte humilde. Cuando tengas logros, no te atribuyas la gloria a ti mismo. Acredita la gloria a Dios. De hecho, trabajaste duro para ello, pero si Dios no hubiera bendecido tu trabajo, no habría tenido éxito. Muchas personas trabajadoras no son exitosas. Dios tiene que bendecir la obra de tus manos antes de que pueda dar fruto y aumentar. Esto es razón suficiente para ser humilde. Debes ser humilde ante Dios. Esta prueba determinará si Dios te usará en los últimos días. Una de las maneras de volverse más humilde es tener una actitud de gratitud. Agradece a Dios por cada cosa buena que te llegue. De esa manera, entenderás que tu sustento viene de Él. Amado, otra prueba a la que debes prestar atención es la prueba de la paciencia y la longanimidad. ¿Tienes la capacidad de esperar en Dios sin quejarte? ¿Puedes aferrarte a las promesas de Dios sin apresurarte? Vivimos en un mundo donde todo es instantáneo. Desafortunadamente, eso ha afectado nuestra relación con Dios. Puedes comprar cosas en minutos. Puedes obtener información en segundos, preparar comida en minutos, y todo va a una velocidad diferente. Sin embargo, Dios no se convertirá en un mago. A veces esperamos que Dios se manifieste de inmediato, pero debemos recordar que Él es un rey, y los reyes se presentan cuando quieren. La Biblia dice en Isaías 40:31, «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Dios probará para ver si eres de los pocos que verdaderamente esperan en Él y pueden aguardar su salvación. Algunas personas buscan alternativas cuando parece que Dios se toma su tiempo. La paciencia es una virtud rara y sigue siendo un criterio para ser elegido por Dios. Debes asegurarte de cultivar la paciencia en tu corazón y convertirte en una persona longánime.
¿Cuánto tiempo puedes esperar a Dios para su intervención? ¿Eres paciente para esperar en Dios? A veces, puede parecer que Dios se demora demasiado, pero debes desarrollar paciencia si Él va a usarte en los días venideros. Si notas que te resulta difícil soportar a las personas, es un signo de impaciencia. Aprende paciencia. Vuélvete más comprensivo y paciente. Este atributo te calificará como un soldado en el ejército de los últimos tiempos. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra y la revelación que recibí hoy. Gracias por contarme entre aquellos a quienes puedes usar para tu obra en el tiempo del fin. Te agradezco porque me has contado entre los que has elegido para usar en este tiempo final. Gracias porque también has decidido hacerme apto para tu uso. No soy el mejor en tu arsenal, pero me has contado entre las personas calificadas en tu lista. Gracias, Jesús. Señor, he llegado a entender las pruebas que todo creyente debe pasar para ser usado por ti, y realmente quiero pedirte gracia y habilitación para alcanzar el estándar. Señor, pido gracia para ser desinteresado y sacrificado como tú. Sé que tiendo a ser egoísta y centrado en mí mismo. Hay toda tendencia en mí de pensar solo en mí mismo. El hombre es originalmente egoísta, pero Señor, pido la gracia para adoptar tu mentalidad cuando estabas en la tierra. Ayúdame a pensar en el bien de las personas y no solo en mi bien. Ayúdame a entender que la vida va más allá de mí y que la vida se trata de ayudar a los que me rodean y de contribuir a la vida de los demás. Amplía mi comprensión y agudiza mi perspectiva. Sé que la vida se vive para glorificar a Dios y honrar al hombre. Concédeme un corazón sacrificado que valore a los demás incluso más que a mí mismo. Por favor, ayúdame, Señor. También oro por gracia y fe en ti. Puedo afirmar que tengo fe en ti, pero mi fe no es tan fuerte como debería ser. Sé que algunas cosas todavía me asustan y me causan temor, y ciertas situaciones me hacen dudar de ti. Todavía hay momentos en los que pierdo la confianza en ti, pero reconozco mis miedos. Señor, aumenta mi fe. Ayuda a que mi fe en ti crezca para que nada me asuste más. Ayuda a que mi fe en ti crezca hasta el punto de depender completamente de ti. Que mi fe sea fuerte. Señor, pido una mayor capacidad para confiar en ti, incluso cuando no entiendo. Dame la gracia para seguir adelante contigo y estar dispuesto a sacrificar todo lo que creo saber por lo que me estás diciendo. Ayúdame, Señor, a no tener otro Señor más que tú, y también ayúdame a creer lo que has dicho sobre mí. Jesús, pido la gracia para ayudarme a creer. Ayuda a mi incredulidad. Creo que harás grandes cosas a través de mí. Ayuda a mi mente a creer incluso si no puedo comprender completamente. Ayuda a mi mente a estar de acuerdo, incluso si no entiendo por completo. Quiero tener una fe sólida en ti, inamovible. Ayúdame, Señor Jesús. También oro por la gracia de ser obediente a ti en todo momento y a cualquier costo. Pido tu gracia para convertirme en ese vaso que nunca discute contigo, sino que se somete completamente a ti. Reconozco que eres más sabio que yo y que tienes mis mejores intereses en mente. Reconozco que todo lo que dices es para mi bien y que tus instrucciones no son para disminuirme, sino para ayudarme a mejorar. Señor, ayúdame a ser obediente a ti. Ayúdame a obedecerte con todo mi corazón. Tu palabra dice que es mejor obedecer que sacrificar. Ayúdame a ser obediente. Te pido que causes que mi corazón siempre esté dispuesto a obedecerte. Señor, también oro para que guardes mi corazón del orgullo. No quiero ser víctima de tu ira. No quiero que me humilles. No quiero experimentar tu peor lado. Por favor, ayúdame a permanecer humilde. Te reconozco como el Señor de mi vida y como aquel que me ha estado ayudando desde que nací. Has sido tú quien me ha sostenido y fortalecido, coronando mis esfuerzos con éxito y manteniéndome con vida. Oro para que nunca permitas que encuentre razón alguna para ser orgulloso. Ayúdame, Jesús, a no pensar nunca que puedo vivir sin ti. Ayúdame, Señor, a entender que tú eres mi fuente y sustentador. Ayúdame, Jesús, a verte por quien realmente eres. Dame un corazón que sea paciente contigo.
Dame un corazón que genuinamente te exalte a ti y a tu decisión por encima de mis preferencias, y que nunca pierda mi posición como soldado en tu viña. Manténme enfocado en ti y en tu reino, y ayúdame a traer grandes frutos a tu reino. Amén. Amado, Dios ha estado interesado en usarte para su reino en estos últimos días, pero debes asegurarte de pasar estas pruebas. Dios te someterá a estas pruebas para prepararte para la obra que viene. Si estás pasando por estas cosas, no te rindas. No pienses que estás en desventaja. Recuerda que los soldados deben pasar por un entrenamiento. Estas pruebas son el entrenamiento para el día venidero. Si te pierdes el entrenamiento, carecerás de las habilidades para ser efectivo en el día de la batalla. Incluso mientras pasas estas pruebas, alégrate porque la gloria te espera. Si alguna de estas cosas falta en tu vida, pide a Dios gracia y trabaja en ellas. Gracias por todo el amor, hermanos y hermanas. Jesucristo es Rey. Mira qué comunidad tan poderosa tenemos aquí. Mostremos un poco de amor y digamos amén en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video.